Bueno, vamos con otro episodio de Back Focus. Hoy retomando nuestras raíces acá con todo el rollo de la foto. Esto va para nuestros amigos fotógrafos que han sido tan leales y han seguido nuestro contenido. Hoy tenemos a alguien que habían pedido mucho. Esteban Viva, ¿cómo estás, mano? Bien, gracias. Qué honor pasar a la lista de fotógrafos invitados aquí al podcast. Feliz. Ya desde hace rato habíamos platicado. De hecho, cuando te mandé el último mensaje andabas fuera de Guate, ¿va? Sí, me hablaste, no me recuerdo bien, pero estaba a la mitad de mi asignación todavía ya en Europa del Este. Sí, pero bueno, que gracias a Dios que ya te tenemos acá. Y muchas gracias a vos por colaborar con este proyecto. Hombre, gracias. Si hubiese podido, hubiese venido antes. Vos si has visto los episodios, a nosotros nos gusta hablar un poquito del inicio de cómo llegó la foto a la vida de los fotógrafos. Pero en este caso yo quiero saber cómo llegó a vos el tema del periodismo. ¿Vos? ¿Qué fue antes? ¿Tu amor, pasión por la fotografía o tus estudios y ganas de trabajar en este rollo de todo lo que es prensa? Mira, justo es así. Desde niñez, juventud, no toqué una cámara. No me interesaba, no tenía ninguna curiosidad por la fotografía. Si tomé alguna foto antes de mis 18 años, fue la típica foto de esta cámara desechable que ponía el índice y la fotografía a la mitad del dedo y la otra mitad era una foto mal hecha. Yo quería ser escritor. Todavía quiero ser escritor. De adolescente. Entonces, bueno, como buen hijo de la clase media baja de Guatemala, necesitas una profesión, ¿no? Necesitas hacer dinero temprano. Y pues el periodismo era como esta disciplina que me dejaba escribir y ganar dinero, ¿no? Trabajar en un periódico. Entonces empecé a estudiar periodismo en la Universidad de San Carlos y empecé a trabajar en un medio escrito a los 19 años. Redactando de reportero. ¿Qué tipo de notas? Mira, empecé en siglo XXI, cuando el siglo XXI todavía no estaba cooptado, porque después entró Roxana Valetti y una serie de personajes que terminaron este periódico que fue histórico en su momento en Guatemala. Y en El Día, Nota Roja. Empecé haciendo más Nota Roja. Y ahí es donde empecé con la fotografía, porque, mira, cómo es Guatemala, ¿no? Que es difícil y todo te lleva a una cosa te lleva a la otra. A un reportero que iba saliendo de Corporación de Noticias. Sí, de Corporación de Noticias. Lo asaltaron y le dispararon en la pierna. Entonces, había que cubrir su plaza. Y yo estaba de practicante ahí en estos periódicos y me dijeron si sabía hacer fotos. No tenía una idea de cómo hacerlo. Pero Patojo Chispudo, con ganas de tener dinero, bueno, de tener una oportunidad, ¿no? De entrar en los medios de comunicación, dije que sí. Y me dieron una cámara, un ladrillo de una Canon que está especializada en deportes, enorme, con 1000 botones en esa época. Si me dan un tractor, una nave espacial o esa cámara, para mí tenía la misma pericia para usar cualquiera de los tres dispositivos o aparatos. Entonces me la dieron un viernes la cámara y yo sé, en mi casa pues la estuve descubriendo, la estuve aprendiendo a usar y para hacer el trabajo al siguiente día, el fin de semana, que tenía que sacar de turno. Y fue en Al Día, el desaparecido Al Día, que tenía que sacar el turno, tenía que hacer toda la sección de nacionales, hacer notas y fotos. Sí, ves. Sábado y domingo tenía que hacer al menos 8 o 10 notas diarias. Yo solo. También en los editores, no sé qué estaban pensando alejarme, pero salí con la cámara, con más ímpetu y energía que conocimiento, y no me fue mal. Saqué la portada de los 2 días, del domingo, del sábado al domingo, del domingo al lunes, y por ahí empecé, ¿no? Sí, pues. Fotografía. Mintiendo, por cierto. Diciendo que sabía hacer y no sabía. Pero hay que atreverse, vamos. Sí, a cierta edad, en ciertos momentos, ¿verdad? Es que este rollo de la foto a veces también, cuando entre más vas investigando y aprendiendo de la foto, también le vas poniendo algunas cuestiones que podrían ser básicas para cualquiera, pero uno queriéndole dar importancia, siento yo que lo intensifica todo para que parezca más difícil. No estoy diciendo que es fácil hacer fotografía, pero se puede, sí. Sí, hombre, ¿qué necesitas para ser un fotógrafo? Una cámara, básicamente. Bueno, después... Y aprender a hacer foto. Hombre, bueno, depende del tipo de foto. A eso voy, ¿no? Que
qué tipo de foto quieres hacer, pero para hacer una foto, sacas tu teléfono que tiene una cámara incorporada y tomas una fotografía. Ahí eso quita un poco del romantismo de la fotografía, ¿no? Lo digital, aunque siento que la democratiza más, porque todos y todas podemos tomar fotos y buenas, malas, regulares y tal, pero mostramos usamos el lenguaje de la fotografía para mostrar nuestro entorno. En el 2007 que empecé yo, las cámaras digitales todavía eran una novedad, eran muy caras y los teléfonos tenían esas camaritas de 3 megapíxeles que parecían que eran fotos de esas cámaras de Game Boy incorporadas, ¿no? Que eran más píxeles que personas. En ese momento era menos la cantidad de imágenes que tomábamos a diario en el mundo, ¿no? Ahora, ¿cuántas fotografías se toman en un día en el mundo? Billones. Aparte que por el tipo de foto, estamos hablando de que más te vas especializando en un tipo de fotografía, también tienes que estudiar un poco cuando es retrato, cuando son paisajes, depende de lo que vas a fotografiar. La intención, claro. Pero entiendo que esta foto documental, que es la que hace, no sé cómo le llaman ustedes, si foto documental o tiene otro nombre, al salir a la calle y captar los momentos precisos y contar una historia tal cual la están viendo. Fotoperiodismo, porque la fotografía documental ya tiene otros elementos, ¿no? Tal vez un poco más profundos, un relato más largo, con un entendimiento un poco más trabajado, ¿no? Con tiempo. Claro. A veces el fotoperiodismo pues es de breaking news a reportajes de mediano a largo plazo. Sí hay una diferenciación, ¿no? Pero bueno, yo empecé con fotoperiodismo y en eso sigo. Vos sí, en ese tiempo vos estabas escribiendo para prensa. Y luego, yo la otra vez que vino Santi le decía que a mí me llama mucho la atención, estoy viendo también tus redes sociales, y que me gusta mucho ese rollo de tomar la foto y poner en la descripción, narrar lo que estás percibiendo para que, además de que uno vea la foto y se entere de la situación, poner en contexto a la gente, ¿va? Eso normalmente en un periódico lo hace 2 personas, entiendo, el fotógrafo y el editor o redactor. Mira, hay un elemento que es la nota escrita, la noticia dura, el reportaje, entrevista, bueno, el género periodístico que se use escrito. Y aparte está la fotografía con su pie de foto, con sus datos. Y no es opcional, ojo ahí. El fotoperiodismo, una fotografía periodística nunca tiene que ir sin contexto. Sin contexto. Por dónde, quién, cómo, cuándo. ¿Por qué? Si se puede, a veces no. Porque descontextualizar una fotografía periodística es peligroso para la persona que aparece en esa fotografía. Entonces, la labor del fotoperiodista es poner ese contexto. Por eso ahí es donde estás empezando a hablar de la fotografía especializada. Claro. El fotoperiodista tiene que entender mínimamente cómo llegó, dónde está, quiénes son las personas que aparecen en la fotografía, un poco de su relación con la noticia que estás contando y ponerlo en 2 o 3 párrafos, lo cual también te da un poder de síntesis de escritura, ¿no? Entonces, exactamente. Una fotografía periodística nunca puede ir sin su contexto. Es peligroso. Y es genial para alguien que le gusta tanto la escritura como la foto. Es porque lo que vos decís es poner en contexto, pero también de una forma, en una síntesis clara para quien lee la foto, se entere bien del contexto y de toda la situación que está pasando. A mí me parece fantástico para alguien que le gustan estas ambas ramas, ¿vamos? Sí, aunque... no, en un pie de foto no me puedo ampliar literariamente, ¿no? Pero sí veo mucho la importancia de las palabras, ¿no? Eso de que una imagen dice más que 1000 palabras, ojo, eso viene con truco, ¿no? Porque pones una imagen de personas, no sé, recibiendo agua y le pones en el pie de foto, sí, tal empresario le regaló agua a las personas de tal comunidad. O la municipalidad está entregando agua a las personas de tal comunidad. O, la verdad, las personas están pagando 200 quetzales por X cantidad de litros de agua porque la comuna no les está brindando agua potable. No, son 3 cosas distintas, ¿no? La misma acción, pero si le pones un texto diferente, cambia, ¿no? Claro, totalmente. Y esto va también un poquito... Es una rama totalmente distinta a esa que cuando estás empezando en la foto te dicen que tu foto tiene que hablar por sí sola. O sea, inclusive en estas ondas de Facebook donde subís la foto
y a veces no encontrás palabras para expresar lo que estás mostrando. Yo siempre he pensado que una foto es lo que ves, transmitírselo a otros. Puede ser lo que vos decís, que en este tipo de fotografía no puedes dejar abierto el contexto a interpretación, sino tiene que ser bastante claro. Por eso a veces dicen, bueno, háblanos de tu arte. Yo digo, no, yo no soy artista, soy fotoperiodista. No, mi trabajo no va ligado a una interpretación tan amplia, ¿no? Bueno, se puede interpretar con la ideología, el contexto de las personas, pero no es la idea, ¿no? Estoy tratando de mostrar un hecho, lo más parecido a un hecho. Bueno, con todo esto... la fotografía es un lenguaje. Claro. Igual que nos comunicamos en idioma español, los dos hablamos y escribimos en español, pero este lenguaje se puede usar para diferentes cosas, ¿no? Un doctor escribiendo una receta, un abogado haciendo un contrato, un poeta escribiendo un poema. Los tres están usando el idioma español para diferentes ramas. Uno tiene que tener una licencia, tiene que ser notario para hacerlo, ¿no? Otro tiene que estudiar X cantidad de años y aprobar en la Facultad de Medicina. Otro es un artista que está haciendo un poema que quiere transmitir emociones. Y todos están usando el mismo lenguaje, pero están haciendo diferentes cosas. Es decir, igual la fotografía, ¿no? Tomamos fotos, pero el fotoperiodismo tiene su quehacer, ¿no? Tiene sus reglas. Vos cuando, en tu juventud, ¿qué decías cuando pensabas en escribir? ¿Qué tipo de libros te hubiera gustado escribir? Sé que ya sacaste un libro, si no estoy mal. Sí. Pero en ese tiempo, cuando soñabas con esto de ser escritor, ¿qué tipo de libro te hubiera gustado sacar? Ficción así, tal cual. Y no esta ficción aventura tipo Game of Thrones, no. Leía mucho Sir Arthur Conan Doyle, Alejandro Dumas, Julio Verne, ¿no? Entonces estaba muy, muy emocionado con contar una historia fantástica. Y de hecho, a través de un libro de Sir Arthur Conan Doyle que se llama El Mundo Perdido, fue que me llamó la atención el periodismo, porque era sobre un periodista inglés que descubrió que un científico encontró una ciudad, como un cenote, ¿no? Y adentro había dinosaurios y los ascendientes del ser humano, ¿no? Y arma un equipo para ir a investigar. Entonces dije, bueno, un periodista puede hacer eso, ¿no? Puede ir a descubrir cosas, puede tener aventuras. Esa era mi mente juvenil, ¿no? Entonces dije, bueno, el periodista puede hacer esto, ¿no? Puede ir, encontrar cosas nuevas y contarlas, y encima te pagan por esto. Era ideal. Bueno, y el libro que escribió no es ficción, son relatos reales. Ahora ya no quiero escribir tanto ficción porque... Sí te cambió el panorama, porque obviamente de escribir ficción a contar la realidad, por más cruda que parezca o que sea, es totalmente distinto. Sí, la realidad aquí sonó puro cliché de canal de televisión, pero la realidad supera la ficción, ¿no? En las sorpresas que te da Guatemala, por ejemplo, y bueno, y el mundo. Cada rincón tiene algo increíble que no has visto o no has entendido, o solo has visto superficialmente. Cuando llegas, te acercas con una cámara como yo y hablas con las personas. Hay mil cosas que descubrir y eso me sigue entusiasmando. ¿Te sigue impresionando el salir a la calle a documentar el día a día del pueblo de Guateos? Sí, bueno, sí, me impresiona y me duele porque Guatemala es difícil, ¿no? Un país eminentemente pobre, racista, y con una estructura que hace que muchos sufran. Y aún así está el contraste de los colores y la gente que sigue en este territorio, ¿no? Viviendo cosas con una fuerza y arrojo, ¿no? Y sí, me sigue sorprendiendo. Duele, sorprende, emociona y vuelve a doler, y así. Hace algunas semanas en un podcast yo comentaba que a mí me sorprendía, me llamaba mucho la atención con la naturalidad que mucha gente se expresa, por ejemplo, en Twitter. No sé si te gusta esa red social,
Es una especie de amor-odio que yo tengo, la he eliminado y es algo que me llama a volverla a abrir. Pero con la facilidad que hablan muchos de abandonar el país, de tachar al país en general como algo muy malo, como algo que se quieren ir, que quieren a sus hijos fuera del país. Alguien que vive la realidad que muchos no vemos, vamos, porque ustedes al estar ahí ante todos estos acontecimientos, miran cosas que a muchos desde nuestro aparente privilegio, si lo querés ver así, desde nuestras casas no lo vemos, nos enteramos. ¿Qué opinas vos de esto, vos? Mira, no conozco la vida de cada persona que escribe esto en Twitter. Lo que te puedo decir es que las personas que sí están huyendo de Guatemala, no escriben en Twitter que están huyendo de Guatemala, están pagando traficantes y ponen a sus hijos, a sus hijas o a ellos mismos en estos viajes terribles de la migración, cruzando México, expuestos a narcotráfico, a traficantes, a delincuencia organizada, y después a arriesgarse en la frontera entre México y Estados Unidos, donde pueden recibir un disparo de un agente de la Border Patrol o algún estadounidense que quiere proteger, entre comillas, la soberanía y libertad de su país, ¿no? Porque ha pasado. Claro. Y me viene un nombre a la mente siempre de Patricia Gómez, una chica de 15 años, una mujer de 15 años, que fue asesinada por un agente fronterizo de la Border Patrol, y ella estaba viviendo de San Juan Ustuncalco, Quetzaltenango. En el 2018 fue a cubrir su funeral y entierro. Y lo tengo, siempre está en mi mente su nombre y su historia. Ya pasaron 4 años. Pero tan pronto como hace unos días estuve en el funeral y entierro de otros 2 niños de 13 y 14 años que murieron asfixiados en el contenedor de San Antonio, Texas, ¿no? Bajo el calor de junio, de un junio terriblemente caluroso en ese territorio. 4 años después, entonces son jóvenes que no tienen una certeza de futuro en Guatemala, porque hay comunidades que no tienen acceso a educación, a agua potable, a comida, a trabajo. Claro, tienen trabajo jornales, tal vez, depende de la época. Albañilería, tal vez, y es porque realmente no tienen las condiciones de vida digna, ¿no? O sea, hablamos, no, si te esforzas puedes lograrlo, pero estamos hablando de las excepciones de las personas que lo logran. Por eso nos encanta encumbrar a personas que caminaron 15 kilómetros al día para ir al colegio, a la escuela, a la universidad, y decimos, no, sí, él pudo, porque los otros no todos somos iguales, ¿no? Nosotros tenemos las mismas fortalezas. Si a mí me hubieses puesto a caminar 15 kilómetros al día para ir a la universidad, no me hubiese graduado de la universidad, te lo digo, no tengo esa fortaleza. Entonces, hay personas que sí están huyendo por hambre, por un hambre vieja, un hambre heredada de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. No es un hambre de ahora. El cambio climático influye definitivamente, pero es un hambre de abandono estatal, de abandono de sociedad, en la que todos tenemos la culpa, ¿no? Entonces, bueno, tal vez deberíamos poner como en perspectiva nuestras vidas. Seguramente todos tenemos problemas, no es de ser menos de los problemas de las personas, pero claro, para eso están estas historias, para eso estamos tratando de contarlos, ¿no? Eso me ha ayudado a mí, por lo menos, a poner en perspectiva mi vida, de que hay gente que sí está huyendo, porque hay gente que no tiene futuro. Y suena duro, ¿no? Suena feo, suena peyorativo, despectivo, pero no es así. Porque ellos dicen, ¿qué voy a hacer acá? ¿Qué voy a hacer en Camotán? ¿Qué voy a hacer en Jocotá, en una sierra que no tiene un camino, que tenés que meterte 2 horas en un camino de terracería, en un Hilux o en una Land Rover? Imagínate, claro. 2 horas. Pero para las personas, ¿cómo es vivir ahí? ¿Cómo es ir a un centro urbano? ¿Cómo es conseguir opciones de vida, ¿no? Porque aquí estamos hablando de mil cosas en un lugar lindo. Tenemos opciones, ¿no? Tenemos opciones, y eso es lo que nos motiva a levantarnos cada día. Podemos ser medianamente felices en algún momento del día, tal vez no todo, pero ves estas comunidades que están congeladas en el tiempo, ¿no? En el medievo, por el abandono de la sociedad, ¿no? Y más específicamente del estatus dominante del país. ¿Y qué será? Eso era algo que hablaba Santi la otra vez, ¿no? Que lo más duro que se vive acá en el país es el hambre. En estas comunidades que están tan alejadas, no solo en cuanto a territorio, sino que alejadas de
de muchas veces de nuestra propia imaginación, vamos, porque nosotros no sabemos, no conocemos, a pesar de que sabemos que existe, pero no lo hemos vivido. Te repito que estamos en una situación de privilegio, siento yo, ante estas situaciones que realmente están pasando a nuestra gente, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, yo conozco estas comunidades. Hace poco escribí en una columna sobre Joyabaj y la migración, porque en enero también fui a otro funeral de otro migrante que murió en un accidente de tráfico en Chiapas. Murieron varios, creo que murieron 13. Imagínate, parece que son diferentes historias, pero es la misma historia siempre. Y es cansado y es triste estar ahí siempre. Y voy a estas comunidades de Joyabaj Quiché, de terracería, y pienso, y son secas y polvosas, y pienso, y lo escribí ahí, si no fuera porque soy fotoperiodista o periodista, y tengo que cubrir esta nota, ¿cuándo yo iría ahí? ¿Quién iría a meterse a esas comunidades? ¿No lo conocerías? No lo conocerías, no hay nada. No hay nada que... Y podría haber, pero no hay. Y ves, sí, si yo naciera y me dijeran que tu destino es estar acá, también te intentaría escapar, ¿no? Claro, totalmente. Vi que hace poco creo yo que ganaste un premio con una fotografía que se llama Plegaria en español, ¿no? Uh-huh. Yo dije voy a tocar ese tema con aquel, pero cuando leí el contexto de la foto, cuando lo leí, me llamó mucho más la atención la historia o el porqué de la foto que el premio en sí, ¿no? Creo que es un contexto muy interesante de cómo se dio esa fotografía. ¿Vos nos podrías poner un poquito en contexto? Sí. Vamos a poner la foto para que la vean en edición, pero tal vez nos puedes contar un poquito. Sí, y justo regresando a lo mismo, ¿no? Claro. Del contexto. Porque hace poco estaba hablando justo esta fotografía con otra persona y estamos hablando del contexto. Es una mujer que tiene una cruz de madera frente a los ríos de lava del volcán. Es linda, ¿no? Claro. De por sí... es una buena foto, se podría decir. Y las emanaciones del volcán de Pacaya es lindo, ¿no? Ir a fotografiarlos, esa o cualquier otra que otro buen fotógrafo o fotógrafa tome, son increíbles, es lindo. El problema es que esas emanaciones de lava estaban llegando a las comunidades, casi llegan a las comunidades. Y las personas, ante el abandono y... no sé, el gobierno se vuelve mago, ¿no? Se desaparece en estos momentos. No daban una solución. Yo sé que no es fácil dar una solución ante la fuerza de la naturaleza, ¿no? Pero hay soluciones con voluntad. La cosa es que estaban llegando las lavas peligrosamente cerca de las casas. Entonces la comunidad lo que hizo es recurrir a la fe, ¿no? Cuando no tenemos otra fuerza física, solidaria, social, recurrimos a la fe, ¿no? Creo que la mayoría lo hacemos en los momentos de mayor desesperación. Hicieron un Vía Crucis por 7 semanas, creo yo, cada miércoles. E iban a rezar cerca de la lava, a varios diferentes puntos del volcán, a rezar a Dios para que tuviera la lava antes que llegara a sus casas. Esa foto la tomé tal vez la 5ª o 6ª semana del Vía Crucis, no me acuerdo, creo que fue 5ª. Y justo llegaron al área donde estaba esta nueva emanación de ríos de lava. Entonces llegaron, rezaron, se arrodillaron. Y después un par de mujeres se acercaron ahí, ¿no? Ahí fue donde tomé la fotografía. Entonces, justo es, bueno, tenés la amalgama de símbolos, ¿no? La cruz, una mujer, la presencia humana y el poder de la lava. El poder del volcán también. Pero justo regresando, como decía, estábamos hablando con otra persona y me decía, justo hablando del contexto, si viene el Linguat y no describe nada de la foto y pone el logo del Linguat sobre la fotografía sin explicar nada, la foto podría ser una foto turística, ¿no? Para vender el país. Claro. Vengan, visiten Guatemala. Hay tradiciones. Ajá. Nuestras Miren, tradiciones. Qué lindo, qué pintoresco. Pero si te das cuenta, eran personas muy preocupadas y desesperadas por su futuro, ¿no? Hace algún tiempo hay una foto que fue reconocida en el Mundial de Fotografía, que también es de un fotoperiodista que ahorita no... que era de un bombero que va cargando, no sé si la viste. Creo que es de Angelo. Sí, perdón. Y que va cargando una niña, si no estoy mal. Sí. Cuando
se creó esta polémica que parece hasta sin sentido, ¿va? Porque estaban ahí analizando la foto como tal en lugar de centrarse en el contexto de lo que estaba pasando en ese momento. Eso muchas veces nos llega por eso, por la falta de conciencia de las circunstancias en las que viven estas personas, ¿no? Claro. Y mira, también es una cosa muy fea que tenemos, ¿no? Porque si celebramos mucho la foto famosa de este fotógrafo vietnamita de una niña corriendo desnuda cuando le cae napalm durante la guerra de Vietnam. Una foto que ganadora del WordPress y todavía una de las fotografías más influyentes del mundo. Una niña desnuda, corriendo, quemándose, la piel quemándose por el napalm. Pero después vienen y si hay un asesinato de los tantos que hay en Guatemala, en masacres, hay una fotografía, deja amarillista, como le dicen, simplemente descriptiva. La gente dice, no, ¿por qué estás enseñando eso? ¿Qué es necesario? No es necesario, sí, pero dejando eso es real. Si no hay alguien tomando esa fotografía, ¿quién se va a acordar de una persona que fue asesinada en la zona 18 o en algún asentamiento o la violencia urbana en el centro de la ciudad y que las autoridades ya estigmatizan, ¿no? Es joven y tiene tatuajes, no nos preocupemos por esta muerte? Bueno, no sabemos, pero el fotógrafo y la fotógrafa tiene que ir y ser testigo de esto y enseñárnoslo, ¿no? Es incómodo. La fotoperiodismo tiene que ser incómodo. No, tienes que enseñar una foto y que la persona quiera voltear y no verla. Pero tú estás diciendo, no, yo soy el testigo y ahora que soy yo el testigo les enseño y ahora todos sabemos. Y si no hacemos nada al respecto, pues no sé, pero ya lo sabemos, ¿no? Y la foto de Ángelo es eso, ¿no? Había una comunidad asentada en un lugar que no debía estar, en San Miguel de Lotes. O sea, hay gente más educada y capacitada para saber eso que yo, por ejemplo. Pero no, esa comunidad no debería estar asentada ahí. ¿Y cuántas personas eran? Cientos, miles tal vez. Y hay una subestadística, pero ese día, no sé, murieron 600, 500, 400 personas. No hay una lista ni siquiera de cuántas personas murieron. Yo estuve ahí y veía las calles y recién esa madrugada cuando salió el sol, sobre una casa veía en las calles y en los callejones personas tiradas, ¿no? Como en este caparazón de flujo incandescente, ¿no? De arena, como que fuera una crisálida. Una cosa terrible que no debería pasar en ninguna parte del mundo. La gente dirá, es un desastre natural. No. Estamos en una época en el mundo, 2022, con la tecnología, con los recursos. O sea, los recursos exceden lo que necesitamos. La tecnología también. Lo que pasa es que no está para todos. Si un desastre natural mata cientos, miles de personas, eso no es un desastre natural, es un desastre socio-natural. Porque podemos evitarlo. Porque tsunamis y terremotos en Japón, en otros países de primer mundo que parecen que son de otro planeta porque estamos tan alejados de ellos en ciertas cosas. Cuando pasa un terremoto mucho más fuerte de los que hemos tenido en Latinoamérica, a veces no hay fallecidos. ¿Qué pasa ahí, no? Podemos evitarlo. Muchos de los desastres naturales que han pasado, como bien mencionas, y me gusta el término que utilizas porque también es un desastre social. Al momento de que son comunidades muchas veces las que se ven afectadas, que se pudieron... Exactamente. Esos acontecimientos son... Entiendo que es lo que la gente no ve hasta que pasa el desastre. Pero las autoridades sí están en la obligación de estar pendiente de esta gente, ¿no? Claro, todos y todas. Por eso están ahí, por eso tienen el poder ejecutivo y por eso tienen el presupuesto nacional, ¿no? Que son millones de millones. Pues para un fotógrafo que sale al volcán a capturar imágenes hermosas del país porque tenemos esos accidentes geográficos tan bonitos, vamos, y que se están ahorita exponenciando mucho más con esta apertura de las redes sociales y todo esto, y la gran cantidad de fotógrafos, y que ahora también cualquiera con un teléfono puede hacer una muy bonita foto, y eso ha hecho también que haya más turismo y todo esto en el país. Entiendo yo que el trabajo de un fotoperiodista, ¿cómo se vive vos? Porque todos salimos con esta ilusión de encontrar un amanecer hermoso y eso va a ser algo que yo quiero exponer también, ¿va? Mira, tenemos que entender qué es el fotoperiodismo y cuál es la pertinencia de un fotoperiodista a la hora de llegar a
a una nota, ¿no? O a un evento, o a un atardecer o un amanecer, ¿no? Tenemos que ver otra cosa. Claro. A mí, personalmente, me gusta que haya más gente tomando fotos, contando las historias desde su contexto. Hay comunidades contando. Ahora, hombres, mujeres pueden contar desde su comunidad las historias que no pues, se podían contar. O que llegaba un hombre antes, un hombre blanco ahí, caucásico, a contar las historias desde su perspectiva, ¿no? Ahora la gente puede contar desde su visión lo que está viviendo. Y eso nos ayuda a las personas que tratamos de buscar una información fidedigna, nos ayuda a entender mejor todo. Y el fotoperiodismo tiene, ahora con tantas imágenes y tanta gente con teléfonos y haciendo en vivos, y cuando hay un desastre, pues la gente, el periodista no es el primero en llegar, sino es una persona con un teléfono y hace un live y tal. Todavía somos importantes, creo yo. Espero. Porque tenemos otras cosas que contar, el aftermath, como dicen las consecuencias, lo que pasa después, ¿no? Las personas te pueden contar desde sus teléfonos móviles lo que está pasando en el momento, pero el trabajo del fotoperiodista, de la fotoperiodista, es llegar y contar todo lo demás, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Quiénes son los afectados? ¿En cuánto tiempo se va a resolver? Y eso se puede contar en imágenes. Eso es lo que tengo que llegar yo, ¿no? Cuando te acercas a una comunidad, la gente, las personas los miembros de esta comunidad, ¿cómo ven vos cuando alguien llega a denunciar un problema, a hacerlo notar? ¿Se sienten arropados? ¿Sienten que esto ya ha pasado y que no van a cambiar las cosas? ¿Cuál es tu percepción? ¿Sentís que tienen fe en que...? Porque yo entiendo de que muchas veces cuando alguien se acerca a alguien que tiene una necesidad muy grande, la esperanza y la fe que tienen las personas a veces también subsiste a todos los problemas, ¿va? Y ven una nueva esperanza cada vez que alguien se acerca a querer contar su historia. ¿Cuál es tu percepción de esto? ¿Crees que sí sienten esta necesidad de contar su historia esperando que la situación mejore? Mira, todas las personas tienen necesidad de contar sus historias, más cuando son historias difíciles, ¿no? De problemas. Cuando hay tribulaciones, el ser humano tiene la necesidad de compartirlo. Pero cuando llega un periodista o una periodista, hay recelo, hay desconfianza. Porque... o sea, estás en un momento muy vulnerable, ¿no? Llega alguien a veces con poco tacto y solo te pone un micrófono, no, ¿qué pasó? O te empieza a disparar, a acribillar con la ráfaga de fotos sin hacer por lo menos un pequeño vínculo humano, ¿no? Tan fácil como presentarte, decir tu nombre y decir a qué vas, ¿no? Y sobre todo ser honesto. Yo creo que hay personas en el gremio que han cometido muchos errores en el aspecto de que llegan y prometen cosas, ¿no? No, si usted me habla, este reportaje va a salir en tal lado y esto seguro le va a traer ayuda. Mi medio es de repercusión internacional. Si usted aparece aquí, van a cambiar las cosas. No puedes asegurar eso. La mayoría de veces no pasa. A veces sí, con suerte. Yo, por ejemplo, soy sincero, ¿no? Cuando hablo con alguien, a veces no es necesario. Me abren las puertas, como ahora en Nahualá, que... Es increíble cómo alguien me puede dejar entrar a su casa a fotografiar el féretro de su hijo cuando tiene tanto dolor y tratarme con amabilidad. Es una cosa que me rebasa. Qué humanidad, ¿no? Tienen para recibir a un peludo ahí extraño que llega con una cámara. Estoy agradecido y te conmueve. Pero en otras situaciones tiene que ser uno sincero y decirle, necesito contar su historia o quiero contar su historia, es importante que la gente sepa. Y me va a llegar a ayudar por esto, lo más seguro es que no. Usted me puede ayudar, yo no puedo ayudarte. Ni mis fuerzas físicas y económicas no me alcanzan, ¿no? Para ayudar a cada persona que tiene problemas en Guatemala. No puedo, la verdad. Es una de las cosas que achacan al fotógrafo, ¿no? En redes sociales y las personas que dicen, bueno, en vez de estar tomando fotos, ¿por qué no ayudas? No soy no ejerzo un poder público en este país. No tengo la cantidad de dinero para ayudarla a las personas realmente. No tengo conocimientos de medicina, por ejemplo, o puedo llegar a ser no sé. Y que ese tema pasa mucho cuando hay premiaciones en este tipo de fotos, que cuestionan mucho
el qué hace el fotógrafo tomando fotos en vez de estar ayudando, si es una cuestión de denuncia de hambre o todo eso le buscan como cuestionar la labor del fotógrafo, del fotoperiodista en el lugar de los hechos, ¿verdad? Del por qué no dejó la cámara y fue a ayudar y todo eso. Y entiendo que las personas se sienten lastimadas al ver esto, ¿no? Estás enseñando el error humano y a veces te sentís atacado personalmente, ¿no? Porque los niños están muriendo de hambre aquí, a unos kilómetros de donde estamos ahora. Y eso es personal para todos los que escuchan y para nosotros que estamos aquí. Claro. Pero las personas tal vez se sienten como atacadas y con una imagen, ¿no? Con la realidad. Porque el ser humano pasamos horas y horas y años tratando de mejorar, escapar de la realidad, ¿no? En ficción, en películas, en alejarnos de la realidad porque duele. Y más cuando uno está medianamente bien, trata de alejarse de lo demás porque es muy crudo y te recuerda, ¿no? El dolor. Entonces, las personas tratan de desviarse, ¿no? ¿Por qué el fotógrafo no ayudó a este niño con hambre, ¿no? Y nos recuerda a una de las polémicas más grandes de la fotografía, la de Kevin Carter, del niño que al parecer está muriendo de hambre en África y hay un buitre atrás de él, ¿no? Y toda la gente en esa época no había Twitter, imagínate, aún así le llegó y Kevin Carter se suicidó un tiempo después. Tenía otros demonios, según dicen sus allegados, pero esto seguramente sumó a esto, a esta decisión. ¿Por qué no lo tomó en sus brazos y lo llevó a algún lado? Y no sé las circunstancias de eso, pero suponiendo que fueras vos o yo, ¿qué hacemos con este niño? Había un campamento de refugiados ahí cerca, puedes llevarlo y que siga pasando hambre en ese campamento. Definitivamente no puedes quitarlo, o sea, llevártelo a tu casa, ¿no? O sea, es una cosa también como inhumana, no estás llevándote un perrito de las calles de Sololá, no sos un gringo llevándote un perrito de la calle, ¿no? Es un ser humano que llegó a esa circunstancia por otra cantidad de situaciones. Y Kevin Carter, así como yo, seguramente no teníamos... él era un freelance, imagínate, apenas creo que vivía día a día, pagando la renta, vendiendo fotos a quien pudiera, pidiendo prestados a sus amigos, incluso para pagar la renta y los viajes. Y ¿qué más se podía hacer, no? Pero lo que sí hizo esta foto es que seguimos hablando de ella, es casi, no sé, 25, 30 años después. Y que él no soportó eso, siento yo, vamos, el ataque en esos comentarios, aunque bien decís que tenía otros demonios por todo lo que había vivido y todo este rollo. Sí, definitivamente. ¿Crees que hay que tener una fortaleza? No sé si hay dentro de la carrera algo con lo que te preparen para una situación así, donde te hagan ver que muchas veces vos tenés que cumplir con lo que vas a hacer, que es documentar todo, y que lo que está pasando no es tu culpa, ¿va? No, en la carrera universitaria definitivamente no. Aprendí muy, muy poco sobre esto. Y creo que la gente que tiene experiencia en periodismo no te va a decir qué hacer, ¿no? Porque no hay un manual, no hay una forma de actuar mal o bien. O sea, no, es una cosa que estamos descifrando todavía. Pero te digo que si tenés la capacidad para ayudar a alguien mientras estás haciendo una nota, creo que muchos compañeros lo harían y nadie se va a enterar. Sí, porque tampoco es que te vas a tomar fotos ayudando. O sea, el atrás de la foto nadie lo sabe. O si otro colega te le toma la foto o sí, algo así, ¿no? Pero a lo que voy es que si ayudas una vez y después no ayudas, sí, ves, estás mal, estás bien. Hay un fotógrafo muy bueno que se llama Gervasio Sánchez, que estuvo en todas las guerras de Balcanes y otras. Y es un fotógrafo legendario en España. Y le estaban haciendo entrevista y le decían, bueno, ¿qué es lo adecuado? Le preguntaba al entrevistador, ¿ayudar o no ayudar mientras estás tomando fotografías? Y él dijo, no te voy a contestar a eso. No te voy a contestar a eso. Y si ayudo a alguien, no te voy a contestar. Y si no ayudo, tampoco. Porque una u otra forma me van a juzgar, o cada situación tiene sus elementos, ¿no? Que no entienden solo las personas que están ahí. Entonces, bueno, y nos alejamos un poco de lo que decías, ¿no? De que al final las personas lo que les se desvían del problema real, ¿no? De la raíz del problema. Y tal vez atacan al fotógrafo que llegó ahí
bueno, no sé las intenciones de todos los fotógrafos, pues, Claro, pero claro. por lo menos te diría que si alguien a trabajar, ¿no? A ejercer la profesión de fotoperiodismo. ¿Qué es a lo que van ustedes a estos lugares? Después de vivir este día a día, que también es duro y que muchas veces, como bien decís, sobrepasa los límites incluso de la ficción, vamos, algo que entiendo que se topan con cosas que ni siquiera uno puede imaginar cuando no las ha vivido o cuando no ha llegado a estos lugares. ¿Cómo te llega a vos la oportunidad de ir a cubrir la guerra en Ucrania? Sé que eres miembro de EFE. Sí. La otra vez nos explicaba un poquito. La verdad, con Santi aprendí a leer un montón de lo que se trata el fotoperiodismo, vamos. Y me quedaron muchísimas dudas en cuanto a este tema. Me decía él que hay como 2 tipos de fotógrafos para esta agencia dentro de cada país. Entendí que era uno como de planta que siempre hace las fotos y otro como un fotógrafo suplente o algo así. El Stringer, sí. ¿Verdad? Vos estás como... Staff. Yo soy parte de la plantilla de la agencia EFE. Soy fotógrafo staff desde hace 7 años. Colaboro con EFE y la European Press Photo Agency, que es parte de EFE también ahora. Y bueno, soy parte del roster de fotógrafos de la agencia. Bueno, mi base es Guatemala, ¿no? ¿Sí ves? Aquí hago la mayoría de mi trabajo. Estoy aquí para ser el corresponsal de Guatemala, ¿no? Todo lo que pase aquí de interés o de pertenencia internacional, pues estoy para cubrirlo aquí en todo el territorio. 24 horas al día, 7 días a la semana. Pues para la Mara que le gusta todo este rollo y que entiendo que van a ver muchos este episodio porque, como te digo, lo habían pedido mucho. ¿Cómo te llega a vos la oportunidad o cómo buscaste vos la oportunidad de pertenecer a esta agencia? Bueno, hay 3 grandes agencias 4 que operan en Guatemala, que tienen fotógrafos: Reuters, AFP, La France Press, AP, AP, Associated Press y EFE. Y yo trabajé en los diarios locales, en los diarios nacionales. Y bueno, quise ser Stringer, ¿no? El fotógrafo que ayuda al staff de EFE en esa época era Saúl Martínez. Y yo era el que le ayudaba cuando él no podía hacer una cobertura, cuando tenía días de descanso. Entonces ahí empecé a trabajar en EFE y les vendía, ¿no? Como un freelance. Stringer le decimos a esta figura, ¿no? El fotógrafo que está ahí. Pero ahí mandas las fotos y ellos utilizan, para salirnos un poquito y verlo un poquito también como negocio, de cómo funciona todo esto, ¿eh? Entonces vos mandás las fotos a cierta página, me imagino, y ellos las toman, las compran. ¿Cómo Mira, funciona EFE esto? lo que tiene es que distribuyen los materiales informativos, foto, texto y video a una red de medios que son los que tienen el acceso a la agencia, no a EFE o a otras. Te hablo desde el New York Times, Washington Post, el Clarín, el O Globe, el País de España, The Guardian, Bild de Alemania, Prensa Libre en Guatemala. Tienen el servicio de EFE, ¿no? Entonces ellos entran y hay una página de servicios para los medios que están ahí suscritos a la agencia y ellos ven todo el material que enviamos, ¿no? No es abierto. Y los medios de ahí toman los insumos para las noticias internacionales, ¿no? No sé si te acuerdas así de niño abriendo la Prensa Libre y de repente llegas a la página internacional y ahí solo decía F o FP. Sí. Y eran las notas que venían de Sri Lanka, de Rusia, de España. Y uno de niño no se pregunta de dónde vienen estas noticias, ¿no? Pues son las agencias desde que existe el periodismo moderno, que son las que dan los insumos a los medios en todo el mundo, ¿no? Porque un periódico local pues no tiene la dinero de mundial, ¿no? Necesitas recurrir a las agencias y eso también es importante, ¿no? Porque tienes que confiar en lo más cercano a la veracidad y la profesionalidad de estas agencias para contar las historias desde el otro punto, desde el otro lado del mundo. ¿Y cómo es el contacto con el fotógrafo? O sea, me refiero a cómo les pagan. Están dentro de una planilla cuando eres staff, pero cuando eres cuando solamente eres como
como estás fuera. Ajá. Es por día, ¿no? Te pagan una fee o una cuota por día. O sea, te dicen, bueno, necesitamos que trabajes el viernes y te pagan el día completo, ¿no? Y, por ejemplo, yo en staff, pues, un trabajador, ¿no? Recibo mi salario. Tenés un salario. Sí. Y me imagino que así hacen como una... ¿Te designan a vos para ir a cubrir la guerra o vos te propones? Mira, pues tengo colegas y compañeros de F en todo el mundo. Somos bastantes. Y ¿cómo me seleccionaron? No sé. Eso es cuestión de los editores, ¿no? Pero me dijeron un día, me preguntan, ¿no? Porque no es que te puedan mandar a la guerra, mira, mañana te vas a Ucrania. Porque saben que hay un riesgo personal y familiar y tal, ¿no? Preocupas a la gente que está alrededor tuyo cuando te vas a una guerra. Claro, claro. Me preguntaron si quería ir a Ucrania. Ya lo había pensado, ¿no? Cuando empezó la guerra dije, bueno, tal vez en algún momento me toque y tengo que estar listo. Y les dije que sí, ¿no? Me dijeron y a los días ya estaba volando hacia Europa. ¿No te costó tomar la decisión? Sí me costó, pero no por tiempo, ¿sabes? No es que me tardé, voy a meditarlo y te aviso en 5 días. No, sino es como, ok, ya no tengo 20 años, ya tengo 34, ya he visto cosas, ya he sufrido cosas, ya me han pasado cosas haciendo periodismo. La vida en riesgo y te pone en perspectiva, ok, no puedo ir a lo tonto a correr a los brazos de la muerte, ¿no? Porque ya soy consciente de mi propia mortalidad y bueno, no es el fin ese, ¿no? Salir lastimado. Claro. Pero creo que por eso mismo podía hacerlo, ¿no? Porque ese mismo temor era el que decía, bueno, este temor te va a mantener medianamente tomando buenas decisiones para no estar en total peligro, ¿no? Dije, y la experiencia que he tenido en todas estas cosas anteriores, ¿no? Todas las situaciones de riesgo en las que he estado, me ayudan a actuar mejor en el peligro. Y bueno, ahí fue donde tomé la decisión, les dije que sí. ¿Tu familia, qué opina al respecto? Vos no sos casado, ¿sí? Sí. ¿Y cómo? En marzo. Me casé, o sea, al vez de casarme me fui a Ucrania. ¿Y cómo lo tomó tu esposa? O ella, entiendo que uno lo ve desde afuera como algo de verdad fuera de cualquier límite de imaginación, separarme de mis hijos para ir a una guerra, pero entiendo también que dentro de tu profesión, no sé si vos lo veías como un reto, como un objetivo o algo así, cubrir una guerra. Vamos. Tal vez a los 20 era como, quisiera ir a una guerra. Porque veía los fotógrafos de guerra y las películas y esto. Ahora mismo, los últimos años, te diría que no era mi meta ir a una guerra. Creo que hay formas de contar historias sin tener que ir a una guerra, de hecho. Pero bueno, es el trabajo, ¿no? Claro. Y sí, ¿no? Se preocuparon, pero pues me apoyó con ir. Preocupada y tal, pero bueno. Hay otras asignaciones que he hecho donde también he corrido riesgo, ¿no? Claro, pero como si es como una guerra suena más... Sí, claro. Más fuerte en la mente. Más en el contexto de estos últimos tiempos, ¿no? Sí. Que ha sido como una tras otra, un golpe tras otra para la humanidad. Y que era como que las guerras nunca son oportunas, nunca hay un momento donde puede pasar, ¿vamos? No son las Olimpiadas que pueden pasar cada 4 años. Claro, pero estamos hablando de que veníamos de un golpe bastante fuerte donde la gente había sido golpeada muchísimo por la pandemia y todo esto. Y esto fue como que la gota que derramó el vaso, donde muchos quizá pensaron hasta que ya era el fin, ¿vamos? Porque se hablaba de una guerra que no le quiero restar dimensión, pero se hablaba de incluso una guerra mundial, ¿no? Claro. Sí, tan lejos como Ucrania, ¿no? Estando aquí, parece que es otro mundo. Y solo nos llegan las fotos y los videos y es difícil empatizar, ¿no? Al vernos tan distintos. Incluso para mí antes de ir, ¿no? Y es que uno piensa, más que, bueno, les están bombardeando la casa, ¿cómo nos va a afectar? Y es un pensamiento completamente normal, pues.
La gasolina subió un montón, a 40 en Guatemala, aparte de la especulación de los proveedores, que está mal. Va a haber una crisis de granos porque Ucrania es productora de trigo y de otros granos que se embarcan a África y otros países. Y eso va a disparar el hambre en los países más vulnerables, ¿no? Entonces, aunque no es una guerra mundial tal cual las vimos en la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial, sí tiene repercusiones mundiales. Claro. Pues, pero este tema de la pandemia yo siento que vino a acercarnos a las cosas como tal, ¿va? O sea, estamos hablando de que cuando empezó la pandemia todavía teníamos aquello de que cuando salía una enfermedad o algo así decíamos, está en China, claro. Está lejos. No, y todo esto que nos llegó y que nos afectó de sobremanera también en cuanto a la guerra era un temor gigante porque claro. Ya habíamos pasado eso de sentir algo muy lejano y que no te iba a afectar a algo que definitivamente te iba a afectar. Se metió a la sala de tu casa, claro. Exacto. Y con la guerra pasó lo mismo. Aparte que las redes sociales y todo esto, ahora ves imágenes mucho más crudas y más al momento. A mí me parece increíble que así como en el COVID hubo negacionistas, ¿no? De que no, el COVID no es cierto, bueno, toda esta desinformación. Hay gente que también negaba la guerra, ¿no? Hay gente que me preguntaba, pero mira, si es tan, ya que fuiste ahí, si es lo que dicen, si es tan fuerte. Y yo, hombre, ¿cómo así? ¿Cómo que es lo que dicen? Es una guerra. Hay hombres disparándose con rifles, hay países lanzándose misiles de un lado a otro. O sea, ¿cómo no puede ser lo que dicen? No, que hay personas que dicen que no es tan fuerte. Yo, ¿cómo puedes negar cuando hay 200 soldados ucranianos muriéndose al día o más en el frente, ¿no? Y es que me sorprende que en este tiempo tenemos tanta información que realmente es más desinformación la que tenemos acceso que a información confiable. Cuando estás en este tipo de conflicto armado, ya estando en el lugar, ¿se siente respaldado por alguna entidad vos? ¿Hay algo? Esa es una duda que siempre he tenido ahí. Entiendo que hay crímenes de guerra, creo que le llaman, sí, cuando es contra civiles y todo este rollo, ¿va? Y que son penados. ¿Hay alguna ley que proteja al periodista y que te haga sentir respaldado? Sí, bueno, desde la UNESCO hasta Reporteros Sin Fronteras que están ahí viendo que las condiciones humanas de los periodistas que están reportando conflictos mundiales se respeten y lo condenan cuando hay crímenes, ¿no? Pero fuera de eso, más que un manto invisible conceptual de alguien apoyándote cuando estás en el terreno, una bala es una bala, ¿no? Claro. Y muchos colegas han muerto en Ucrania. Y muchos colegas heridos también porque, según dicen, Rusia no estaba respetando a los periodistas, ¿no? Y si ven a alguien identificado como periodista en el frente, igual disparaban, ¿no? Igual leí algo de un periodista ucraniano, Marx Levin, creo que lo tengo por acá, que fue asesinado cerca de Kiev, o no sé cómo se pronuncia, pero por ahí. Entonces, y más o menos fue en marzo, por ahí que pienso. Todo eso genera temor. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo vivís el día a día en este conflicto? Pues tratando de estar tranquilo, ¿no? Tratando de no ir a donde no debo, a donde no estoy preparado para ir, ¿no? Como ir al frente, ¿no? Me decían, ay, no fuiste al frente. En el frente están dos bandos tirándose balazos y cohetes y misiles, y no hay mucho que fotografiar, más que ir corriendo como locos salvando la vida, ¿no? Yo estuve cerca del frente, estuve cerca de los misiles que cayeron en Kharkov, pero fui a contar la historia de un país en guerra, ¿no? O sea, la historia de las personas que llevan meses encerrados en sus refugios antibombas, personas que perdieron a la mitad de su familia, personas que pasan hambre ahora ahí, ancianos abandonados, parte de la resistencia militar. Hay temas transversales desde feminismo, soldadas que quieren integrar el ejército no las dejan.
y otros temas, ¿no? Entonces fui 32 días a Ucrania, 32 días salí a buscar historias que explicaran cómo es estar en un país en guerra, ¿no? Ya sabemos que se están disparando a matar, pero ¿qué más pasa, no? Son todas esas historias. La historia de un militar ucraniano en su trinchera, ¿no? Que dice, yo era músico y hace unos años participé en Eurovisión, era guitarrista de una banda, pero en Europa Eurovisión es una gran cosa, ¿no? Es un evento musical enorme. Como el OTI hace años. Ajá, acá, exacto. Y paraliza Europa y todos los músicos que participan ahí son el top, ¿no? Y estoy hablando con este militar que ahora tiene un rifle en vez de una guitarra y te cuenta tu historia, o un otro militar que va con una bazooka y ¿qué hacías antes? Yo era IT, no era el típico que te arreglaba los problemas de tecnología, y ahora estoy caminando aquí con una bazooka disparándole a rusos. Ese es otro rollo, ¿vos? Sí. Que muchos civiles se ven involucrados y les cambia totalmente la vida. No, todas las personas en Ucrania ahora han perdido algo o a alguien. Y todos están... la salud mental de ese país está mal, obviamente. Suena ridículo decirlo, obviamente es una guerra, pero ya estando ahí puedes ver el deterioro de la sociedad, ¿no? Con una guerra tan prolongada que ya van no sé, ya en un mes o dos creo que llegan a 200 días ya de guerra. Mencionas la salud mental de las personas que están viviendo el conflicto. ¿Cómo te afecta a vos como persona haber visto todo esto? Pues mucho, es aparte del dolor, que obviamente no te vas a comparar con las víctimas, ¿no? Nunca voy a decir yo estoy sufriendo más que las personas que fotografía, porque no es cierto. Pero una pequeña carga tal vez te queda, ¿no? Al ver esto. Y más cuando tratas de verlo con humanidad, ¿no? No tratar de verlo superficialmente. Porque si llegas y con una actitud muy despreocupada, muy ausente, muy fría, puedes ir a hacer grandes fotos también. Y no te involucras y vas solo por la transacción, ¿no? De hacer fotos. Pero cuando tratas de ver a las personas, tratar de respetar su historia y verlos a los ojos y decirle, bueno, estoy aquí tomando fotos, pero sé que no te puedo ayudar, sé que no voy a estar hablando más de 10, 15 minutos contigo, pero realmente me importa lo que me estás contando y tu imagen. Y al final eso pesa, ¿no? Y queda aquí, ¿no? Me queda a mí y algún momento sale de una forma u otra. Tal vez en unos días, en unos meses, en unos años, pero definitivamente afecta. ¿Cómo? No sé todavía. Por lo menos la violencia urbana, que cuando hice Nota Roja 3, 4 años, cuando empecé a hacer periodismo, pues me afectó mucho, ¿no? Hasta un punto de que estaba deshumanizando la vida, ¿no? Estaba perdiéndole respeto y valor a la vida humana. Lo empezás a ver normal. Normal, ¿no? Que una persona sea abatida a tiros, que una persona esté sangrando en la calle, ¿no? Que se vuelve parte de tu día a día. Esto pasó hoy, va a pasar mañana, y va a pasar el viernes. Pero por suerte, con la gente que me rodeé y con un poco de introspección, pues ya asimilé esto, ¿no? Y dije, no, esto no es normal. Cuando llegaste, ¿te impactó lo que mirabas? ¿O ya lo esperabas? Ya, lo esperaba y sí me impactó. O sea, entrar a Kiev y ver los tanques abandonados, destruidos a los costados mientras iba entrando en carretera, en el vehículo que me iba al primer hotel donde me quedé. Ver los edificios bombardeados, ¿no? Esta destrucción tan grande, hecha por misiles que cuestan millones de dólares, es una cosa increíble. Aunque ya lo esperaba, ya lo esperaba. Al final la muerte, humanos matando humanos, no es un concepto al que esté ajeno yo, ¿no? Claro. Lamentablemente. Y a gran escala, claro, también era muerte. Entonces, la destrucción de inmobiliarios, de edificios, eso es increíble, ¿no? Pero las pérdidas humanas es lo mismo. Yo sí, llegó en algún momento en el que temiste el despertar vos, el salir en el día a seguir cubriendo. Sí, en Kharkov ya es una
la segunda ciudad más grande de Ucrania. En español se llama, le decimos Kharkov, es Kharkiv en ucraniano. Es una ciudad cerca de Rusia. 95% de la población habla ruso. Y es un objetivo militar ruso. Lo van a tomar o lo quieren tomar. Y están bombardeando todo el tiempo la frontera. Todo el tiempo. Es que te digo, todo el tiempo es cada media hora, cada 45 minutos, cada hora caen 2, 3, 4 misiles. Y yo, cuando salía a hacer fotos, pues caían los misiles y estaba como atento, ¿no? Con mi chaleco antibalas y mi casco, que tal vez si cae un misil encima me sirve de poco o nada. Entre nada y nadísima, entonces regresas al hotel, ¿no? Que por lo menos en Guatemala o en Nicaragua, en Honduras o en otros países donde he cubierto conflictos, en México, hago el trabajo afuera y cuando regreso al hotel se supone que ya estoy... Estás tranquilo porque estás... estoy afuera. No, ese es como el momento de descansar, ya. No soy parte del problema, estoy en un hotel, ¿no? Lo cual también es una visión errada, pero por lo menos te ayuda a seguir, ¿no? Es un descanso mental. Pero llegaba al hotel y seguían sonando los misiles, ¿no? Cerca, unos muy cerca. Y de repente habían colegas que me escribían por mensaje, ¿oíste ese misil? Y yo, sí, cae otro y nos vamos corriendo. Y era constante, ¿no? Y ese sonido de los misiles y esa onda expansiva que al final me retumbaba en el pecho, me creaba este temor. Porque era tan aleatorio, ¿no? Al final no eran objetivos militares. Rusia está bombardeando por todos lados para crear esta zozobra, ¿no? Y este miedo. Decían en un momento, es posible que caigan en este hotel o donde yo iba caminando. Las probabilidades son pocas, pero no cero, ¿no? Y sí, ¿no? Ya había noches que no podía dormir por los misiles cayendo, o me dormía y cuando caía un misil no podía volver a dormir y tenía que salir a trabajar el siguiente día, ¿no? A buscar estas historias. Y hombre, la verdad es que te lo digo así con esta cara de sobrecogido, pero no es ni cerca. Las personas que tienen que regresar a vivir ahí están viviendo. Que permanecen ahí. Y la gente salió de sus apartamentos, de unos multifamiliares que bombardean a cada rato en Saltivka, se llama el lugar. Son estos edificios multifamiliares y hay miles de personas viviendo ahí. Los bombardearon. La gente huyó a refugios y empezó a regresar. Y muchos decían, ¿por qué no se van? ¿A dónde? Tienen que regresar a sus casas. Si me bombardean a mí, mi casa, no tengo a dónde ir. Nadie me va a recibir, menos en un país extranjero, ¿no? Igual es con ellos, ¿no? Son los ucranianos pobres, la clase media. Y ellos, y no me imagino, yo me fui, pero ellos estando ahí, sí, ahorita mismo es madrugada en Ucrania y la gente está durmiendo con los misiles cayendo alrededor de ellos. Y eso es terrible. Vos sí, cuando entiendo de que no te obligan a estar, ¿verdad? Es lo que me imagino, que te contratan por cierto tiempo y es tu decisión si te quieres regresar a la mitad, ¿no? Sí, estoy claro, ¿no? No, totalmente. Pues la agencia es muy, muy claro con eso. Ellos saben, ¿no? Somos periodistas entre nosotros, los jefes, las jefas. Saben que es este conflicto y saben que alguien puede llegar y a los 5 días decir no aguanto. No aguanto. Y nadie me hubiese dicho nada, ¿sabes? Es ok, salí. Sin críticas, nada, porque es una decisión muy difícil, ¿eh? Y como te digo, más cuando no estamos con esta idea de que voy a la guerra, es una aventura, vengo con 1000 anécdotas. No, es trabajo, ¿no? Es trabajo, es peligroso. Hay una responsabilidad. La gente ahí poniendo, imagínate, ucranianos poniendo sus historias en mis manos, ¿no? Claro. Y sí, pues yo estuve el tiempo que habíamos previsto. Y después llegó otro compañero que también estuvo otro mes y así. Sí, que yo recuerdo que cuando te escribí te acabas de ir. Sí, Vos estabas allá y... Creo que todavía estaba en Polonia, que es por donde se sale. Y me dijiste en un mes más o menos regreso, por eso entiendo... que me acababa de ir. Sí. Entonces, por eso entiendo de que sí tenías previsto estar cierto tiempo. Pues sí, en el momento en que te tocó venir, ¿sentiste que estaba pasando como porque muchas veces siento que el día a día, así como lo mismo vos con la pandemia, que día a día te vas volviendo una situación normal y es normal andar con cubrebocas y es normal quedarte en tu casa encerrado, es normal recibir visitas con mascarilla, todo este rollo.
¿Sentiste que en algún momento había pasado un poquito todo este conflicto, que va a parar cuando te viniste? ¿O sentiste lo mismo, que no cambió para nada la situación? La situación cambió, ¿eh? La gente le interesa menos la guerra. Como todo. ¿La ignora? Sí, la ignora. Como pensaba que era una actitud como muy latinoamericana o guatemalteca, de que pasa una desgracia y con cierto tiempo ya no te importa. Pero no, el mundo está ignorando ya la guerra de Ucrania, ¿no? Ya se extendió 170 días, ya veamos qué más hay. Bueno, pero la ignora la gente que no está viviéndolo. Claro, no, en Ucrania es imposible de ignorarlo. Claro. Pero alrededor del mundo ya la ayuda. Me acuerdo que la gente ahí estaba haciendo sus famosas colectas por Ucrania, ¿no? Que no sé cómo llegaba esa ayuda realmente, porque no se veía. Estaban con estas rentas de que habían casas que antes estaban en rentas, sí, y que las rentaban porque le llegara la ayuda a las familias. Habían un montón de cosas, adopciones, un montón de cosas, claro, que se oían en las redes, ¿no? Te digo, la ayuda no entraba a Ucrania, porque cuando llegaba a Polonia no habían pilotos que quisieran manejar con la ayuda dentro del país. Entonces, y la gente pedía comida y todo esto, y todas esas colectas del mundo, estas colectas a veces un poco limpiaconciencias, no sé a dónde se iba ese dinero, porque en Ucrania, no sé. Y sigue muriendo. Yo creo que el conflicto a nivel bélico, a nivel muertes, aumenta, escala en Ucrania. Y los territorios se van perdiendo y Ucrania va teniendo menos armas y Rusia tiene para tirar misiles de aquí a 100 años. Pues tienen una cantidad de poder bélico increíble y va a seguir esto, ¿no? Y no ha menguado la situación. Está igual o peor. Cuando saliste, ¿sentiste alivios? Sí. Culpa y alivio. Sí, bueno, culpa como siempre, ¿no? Así funciona nuestro... Culpa por dejarlo. Culpa por ir a un lugar más tranquilo. Sí, y dejar trabajé estos 32 días con 2 fixers. 2 fixers son esta figura que ayuda al periodista cuando va a un país extranjero, ¿no? El que te sirve de traductor y piloto y te ayuda a conseguir cosas, te ayuda a explicarte la situación. Y ellos se quedan. Entonces, y eran jóvenes, eran 2 jóvenes, Roman e Igor, que es imposible no tomar, hacer un vínculo, tomarles cariño después de estar arriesgando la vida juntos. Y me llevaron por toda Ucrania. Es que estuve en un montón de ciudades que manejaron ellos miles de kilómetros. Y ellos se quedan y son jóvenes. Tiene uno 26 y otro 27 años. Y son elegibles para el ejército. En cualquier momento se los llevan a la primera línea. Y yo con este alivio, ok, ya me voy a mi país. ¿En qué momento vas a decir, estoy feliz de irme a Europa para irme a Guatemala, ¿verdad? Sí, y voy a estar más tranquilo aquí. Y bueno, y la culpa, porque así es nuestra sociedad, nos indican dando la culpa de ir a un territorio en Guatemala a hacer fotografía de algo terrible y regresar a estar tranquilo, ¿no? Es este contraste. Pero sí, obviamente me sentí tranquilo. Con esa cosa de, bueno, quisiera estar más tiempo, quisiera contar más cosas. Pero el cuerpo y la mente se desgasta ahí. ¿Hay alguna foto de algún evento especial dentro de estos 30 días, 32 días que estoy sea, que la veas y te duela o te impacte? Sí. Qué bueno que me lo preguntaste así, no me preguntaste cuál es la mejor, porque... Claro. Y sí, me duelen muchas fotos. Te voy a decir 2. Voy a empezar con la historia de Víctor, un señor como de 70 años, que estábamos en una aldea que pensábamos que estaba deshabitada. Estábamos tomando fotos de la pueblo fantasma y de repente vemos que hay movimiento en una casa y sale un señor de 70 años, así fornido, regordete, y nos mira, éramos como 4, y empieza a llorar desconsoladamente, un llanto que nos recuerda a un niño, ¿no? Este llanto cuando que abrís un chorro y no puedes soltarlo y no te importa, ¿no? Claro. Es demasiado sentido. Y nos ve y nos invita y a través del fixer de Roman le preguntamos dónde está viviendo, en su casa, y no, yo llevo todos los días de la guerra aquí en este refugio. Y bajamos al refugio y empezamos a hablar con él.
Y el reportero lo entrevista y yo le pregunto a través del traductor por qué está llorando tanto, ¿no? ¿Qué nos está contando? Y él dice que desde que empezó la guerra, y ahí en ese momento eran como casi los 100 días de guerra, en 100 días no había visto un rostro humano. Ustedes son las primeras personas que veo en 100 días. No hay nadie que vino a ayudarme, todos mis vecinos se fueron, yo no puedo porque estoy enfermo y me quedé aquí en este refugio. Llevo 100 días sin ver a un ser humano. Y le tomé la foto en el refugio, a la par de un gato que adoptó. Y es increíble, ¿no? Y pobre que la primera cara que vea sea la mía también. Y qué soledad, ¿no? Qué soledad. Claro. Y la otra, Elena y Yegor. Esta historia es fuerte. Estábamos en Kharkov y hay un ataque de misiles al centro. El metro había empezado a funcionar 2 días antes de ese ataque. La gente empezó a tomar el metro y Rusia empezó a tirar misiles cerca del metro, en un parque. Nosotros íbamos hacia una iglesia a tomar fotos de destrucción de una iglesia y llegamos demasiado pronto. Todavía estaban cayendo los misiles. Llegamos y vemos un camión en llamas por el misil y empezó a fotografiar un soldado que está herido y cae otro misil cerca. Y como podemos, nos metemos a una estación clausurada del metro. El FIC se rompió, hay una puerta para que podamos entrar y refugiarnos y siguen cayendo misiles. La cosa es que nos movimos hacia la estación de metro que estaba habilitada para refugiarnos y ver a las personas refugiadas ahí. Y está este camión en llamas, ¿no? Y yo empiezo a tomar la foto del camión en llamas antes de meterme al subterráneo del metro. Y bueno, un fotógrafo siempre estamos buscando como el contraste humano, ¿no? Está el camión en llamas, pero si hay una persona pasando, que se vea las dimensiones, que se vea siempre el impacto humano. Y viene esta mujer y está texteando con la cabeza así en el teléfono. Acaban de caer un misil hace un minuto. Hay una persona muerta en la calle por una esquirla a 5 metros y ella está viendo el teléfono. Toma la foto porque es la primera mujer que pasa ahí. Y digo, qué raro, ¿no? ¿Quién puede estar inmerso en su smartphone mientras está pasando esto? Ella era Elena. Tomó la foto sin saber quién es. A 5 o 6 metros a la entrada del metro subterráneo, grita. Ahí había un muerto. Era su esposo Yegor, que murió saliendo del metro. A través del vidrio entró una esquila del misil o un pedazo de concreto o un pedazo del camión y le pegó en la cabeza. Ella estaba de hecho estaba escribiendo al teléfono de su esposo muerto, que estaba a 5 metros, y yo tomé la foto de ella a 5 metros de su esposo. Le tomé la foto 20, 30 segundos antes de que ella viera a su esposo. Después hablé con ella. Ella venía de una parte de la ciudad y él de la otra punta. Se iban a juntar en medio. Se iban a encontrar. Para irse a una casa que tenían lejos para pasar el fin de semana. O sea, sabes, cuando te vas a juntar con alguien y estás lejos, siempre estás como, bueno, ya estoy entalado, ya casi llego. Sí, pues se estaba poniendo de acuerdo. Y él escribió algo, ¿no? Él escribió, hay misiles, están cayendo misiles. Y ella va al lugar de los misiles porque es su esposo, ¿no? Claro. En vez de esperar que él llegara, porque ya nos comunicó, ella fue, a pesar de que sabía que estaban cayendo misiles. Y su último mensaje habrá sido este, ¿no? Están atacando el metro y voy a correr hacia donde tú estás. Y ella en esta desesperación seguía escribiéndole. Y lo encuentra, ¿no? Y está esta foto de ella escribiendo con el fuego atrás. 15 segundos antes de ver a Yegor, su esposo, tendido en un charco de sangre. Y sí, eso duele, ¿no? Es muy duro. Es muy duro y no hay... Siento que no hay... Todo esto que pasa con las guerras y todos estos conflictos entre gobiernos, que al final la gente inocente es la que paga las consecuencias, como de todo en nuestro país, con todos los problemas políticos y demás. La gente humilde, el pueblo es al final quien sufre las consecuencias reales, ¿no? Son quienes están enfrentando el día a día de una situación ajena a ellos, porque ellos poco o nada tienen que ver. Totalmente. Vos, ahorita que hablas este tema de las comunicaciones, ¿cómo se maneja la comunicación dentro de una guerra? O sea, hay internet, los teléfonos.
¿cuál es el medio de comunicación para mantenerte en contacto con tu familia, por ejemplo? WhatsApp. Mira, es increíble, ¿no? 2022. Un colega me decía, bueno, estás usando un internet satelital, o sea, un teléfono satelital que es carísimo, ¿no? Y súper complicado de conectar. Entonces ya no estás atrás de... No, estoy con un chip que compré aquí en Ucrania, en una gasolinera. O sea, sí tienen cobertura. Total, sí. Y compraba el saldo en la gasolinera y el chip ahí y lo puse en mi teléfono. No, las conexiones telefónicas e internet estaban bien, o sea, más rápido que aquí, por ejemplo. Sí, el pues. internet. Eso no era el problema. No, la comunicación no fue un problema. No es ningún problema. Vos y al salir de allá y al estar acá en Guatemala, ¿cómo te recibió tu familia? ¿Cómo fueron esas primeras horas con qué te decía tu esposa? Pues me recibió en el aeropuerto y regresamos a casa con nuestros gatos y... ¿No tienen hijos todavía? No. Sí, te acabas de casar, ¿va? Y hablar, creo que un poco de cosas del día a día, ¿no? O sea, no llevas esto a... No, ya lo habíamos pasado suficiente y aquí hay que seguir, ¿no? Con la vida y con el trabajo. Llegué un lunes, un martes y el lunes siguiente ya estaba trabajando. Eso es lo que... Yo vi que... Lo que hay que hacer. Lo que empezaste a documentar. Ahorita no recuerdo a la perfección qué acontecimientos habían acá en el país, pero también habían situaciones políticas. Cuando la todo. policía se enfrentó con gases lacrimógenos a los estudiantes universitarios. Claro. Esa fue la primera cobertura que hice después de regresar. Y eso, ¿no? Tratar de retomar el ritmo, la rutina. ¿Y eso lo sentís normal? Porque también fue algo complicado entender que es lo mismo, ¿eh? Que estamos en una situación tan difícil y se dan más y más y más conflictos políticos sobre todo, ¿vamos? Pues al final, tal vez suena un poco cursi, no sé, lo voy a decir así porque se me ocurre. Todas las sociedades estamos luchando, ¿no? Por las personas tratamos de luchar por lo mismo y nos enfrentamos a los problemas de un ente más fuerte que no podemos controlar y que nos subyuga, ¿no? La pobreza o otro, en el caso de Ucrania, un país enorme tratando de invadir el territorio. Aquí luchamos contra fuerzas grandes, ¿no? De estructura social que nos tiene mal, la corrupción. Y imagínate, todo eso es susceptible y es importante contar, ¿no? Entonces, el trabajo es el mismo, ¿no? Ir, ver a las personas, entenderlas y contar su historia. Entonces, los primeros días me sentía raro, pero después dije, no, hay que seguir contando, ¿no? Y si me vuelvo a ir a otro lado, pues lo mismo, ¿no? Y después regresar y seguir haciendo mi trabajo bien. Claro. Y salís día a día con la esperanza de encontrar, ¿cómo lo podríamos decir? De no encontrar tan malas noticias. Vos tenés la esperanza de que esto mejore. ¿Vos? Bueno, la esperanza y las ganas sí, ¿no? La fe, vamos. La fe, pero las ganas no van a cambiar nada. Al menos rápido, ¿no? No, yo sé, entiendo el país. Bueno, entender Guatemala es complejo, pero sé lo que está pasando. Sé quiénes están en el poder, sé cuáles son sus intenciones más o menos. Sé cómo está la economía, sé cómo está el trabajo. O sea, de un día a otro, no, de un miércoles a un jueves, de un viernes a un sábado, no va a cambiar, ¿no? Tendría más esperanza si estuviera viendo movimientos más grandes de cambio, ¿no? Pero espero que mi esperanza está en la generación más joven, ¿no? En esta generación que tienen ahorita entre 18, 20, 21 años, o por ahí, tampoco es exacto, que están más acostumbrados a hablar de política, están más acostumbrados a organizarse, a meterse en la política. Y yo que no soy tan viejo, creo. Mi generación no era tan así, ¿no? Me recuerdo en la universidad que éramos como más callados, no levantábamos
tanto la voz, el que se quedara más callado más tiempo en la clase era mejor, ¿no? Tratabas de desvanecer. Siempre habían excepciones. Pero como generación creo que, y es por cómo han crecido, ¿no? Con más información, con las plataformas que sí tienen una voz, ¿no? Claro. ¿Cuándo habías dado tu opinión vos a los 17 años en una plataforma pública? Yo no, por ejemplo, ¿no? ¿Quién me iba a escuchar a los 17 años? Ahora los jóvenes están acostumbrados a decir lo que piensan por Twitter y Facebook. Tienen sus cosas buenas las redes sociales, así como malas. Y creo y espero que esta generación que acepta más la diversidad, que crecieron con, espero yo, menos machismo del que yo y mi generación crecieron y las anteriores, menos racismo y con un poco más de empatía. De empatía y de, saben, ¿no? Ya saben qué es la corrupción. Cuando yo tenía 15, 14, ¿de qué hablas de la corrupción, no? Todavía estábamos saliendo del miedo de la guerra. Tal vez la esperanza es un poco más en los jóvenes, ¿no? También suena cliché, cursi, pero tal vez analizándolo bien podría ser, ¿no? Por ahí. Todos vivimos con esa esperanza de una generación más consciente, ¿no? de una generación más empática y que nos ayude a progresar como sociedad, a voltear a ver a los más necesitados, pero para ayudarlos además de solo verlos, vamos. Y a mí me parece que vamos por un buen camino. Esto que tenemos voz ahora, yo siempre he dicho que algo que yo tenía como frustración durante toda mi vida era de que yo quería que mi voz se escuchara y que le llegara a las personas, y también el derecho a escuchar las opiniones diversas que hay, ¿va? Esa apertura de los medios creo que es la gran ventaja y lo que va a venir a cambiar y a revolucionarlo todo. Sí, ojalá. Sí. Vos, solo para terminar, no quiero dejar pasar esto. Vos tenés un libro que se llama Dispara y después sonríe. Me llamó mucho la atención el título. ¿Podrías contarnos un poquito de qué se trata el libro y todo este rollo? ¿No? Regalo. Buena onda. Pues sí, es como el proceso, pues el que yo conozco, el mío, de empezar a contar historias a través de la fotografía en Guatemala. Cómo empezar tan joven y con tan poco enfoque humanitario es peligroso, ¿no? No es correcto. Hablo de los errores que cometí al salir con una cámara y pretender extraer las historias de las personas con comunidad. Dentro de lo teórico, moral y legal, siempre bien, pero no era muy joven, ¿no? Empezar a los 19 años, esta responsabilidad de contar un país tan complejo y empezar en la nota roja. Ese proceso de deshumanización que sufrimos la sociedad, ¿no? Ante tanta violencia, y cómo el mismo trabajo de fotoperiodismo me ayudó a ver un poco más a las personas y entender el país, entenderme a mí en este contexto, ¿no? Entender quién soy en este país. Y son historias de esto, ¿no? De la violencia urbana, de la guerra del narcotráfico en el 2008 y en estos años, cuando disputaban territorios, los desastres naturales, cómo es trabajar como fotoperiodista en esto, ¿no? Y cómo te vas dando cuenta de las costuras del país, ¿no? Viéndolo por dentro. Ir a lugares donde no, como decía, ¿no? Ir a lugares donde no irías usualmente. ¿Por qué irías a ese lugar? Pero yo tuve la suerte de ver y contar. ¿Vos crees que en vez de ver lo normal, esto te hizo crear conciencia sobre la situación? ¿Crees que pasaste un proceso, como lo decís, de que no te toque, que no te afecte esto, a humanizarte más y a crear conciencia de cada cosa que tenés la oportunidad de documentar? Sí, aparte de que ver que no todo es blanco y negro, ¿no? De odiar los extremos a los extremistas, ¿no? De ver
de tener un pensamiento interseccional, ¿no? De todas las cosas que afectan, de todas las cosas que pasaron antes de que pase X cosa, ¿no? Un pensamiento más crítico, analizar las cosas, no ser tan tremendista, sobre todo no juzgar y prejuzgar a las personas tan fácil. Claro. Porque estoy viendo desde adentro por qué Guatemala es violenta, por qué Guatemala los jóvenes se integran maras, por ejemplo, ¿no? Sí, ya no puedo decir, no, que los maten a todos, pena de muerte a todos. Momento. Hay cosas que pasaron. Sí, hay una razón, ¿no? Y tampoco estoy en la posición de adoctrinar a alguien, ¿no? De decirle que piense, pero sí que piense. Eso sí. Podemos decirnos un error, no. Pensemos, veamos, informémonos. Y sí, obviamente a los 19 años no tenía esta conciencia, ¿no? ¿Cómo se crea la conciencia? ¿Cómo creas una conciencia humana? O sea, la gente te repite, sé una buena persona, sé un buen ciudadano, pero ¿qué significa esto? Y a los niños y niñas les decimos frases prehechas, precocinadas, motivacionales, vacías y frías, pero no nos enseñamos a querer al uno al otro, ¿no? Es una de las religiones también no tocan de forma muy superficial, porque al final se quieren dentro de su propio comunidad, ¿no? Pero llegar y ver a otra persona de tu país, respetarlo como humano, no nos enseñan a cantar el himno nacional y la jura a la bandera, pero no nos enseñan a querer a todos y todas, ¿no? Y a buscar el bien de cada persona y dejar del país. Estoy hablando del país porque estamos en Guatemala, pues de cualquier persona en este mundo, pero también suena cursi, pero es como cómo se crea la conciencia, ¿no? Yo creé conciencia viendo estas cosas terribles. Creo que no es el camino que todos y todas deberíamos seguir, claro, pero para eso deberíamos como sociedad hablar más de estas cosas, ¿no? Una plática como esta no la tenemos ni la tienen en todos lados todos los días. Tampoco te digo que sea tan densa siempre, pero deberíamos hablar más de estos problemas. Así es, de todos los problemas que acontecen. Bueno, mano, yo te agradezco mucho la apertura que tenés y siempre pensé en invitarte desde que vino Santiago. A mí me apasionó mucho todo este tema de investigar el trasfondo y entender, vamos, porque yo le decía a Santi la otra vez, hablo desde la ignorancia en este tema totalmente. Entiendo de que se vuelven personas que sienten y que son muy susceptibles a todas las cosas que pasan y que ciertamente podría generar hasta tipo de enojo, vamos, cuando te das cuenta que los demás ignoramos muchas cosas. Puede ser. Entonces yo te agradezco mucho tu apertura. Gracias por la invitación y no creas que solo porque estamos tomando fotos somos seres iluminados, seres en un pedestal, ¿no? O sea, también ahorita en frío te hablo de todo esto, pero sigo cometiendo errores, sigo tratando de escapar de la realidad, ¿no? O sea, es un trabajo diario y constante que todos deberíamos tener. Y aquí con el micrófono y hablando sobre mi profesión, pues suena muy, muy cabrón, pero no, sigo trabajando en todo. Qué bueno, man. ¿Cómo te la pasaste? Contame. Bien. Buena plática. ¿Cómo? Gracias. Sí. Mira, ni toqué mi copa. Sí, yo te puse la botella ahí, pero te portaste bien hoy. Estaba ocupado. Muchas gracias a todos por ver esta onda, muchachos. Síganlo apoyando, suscríbanse y así pues podemos tener invitados del calibre de Esteban por acá. Muchas gracias a todos por ver. Esto fue Back Focus. Listo, man. Muchas gracias. Gracias.